En el día a día está pasando algo. La filosofía está muriendo a nivel de juventud, a nivel de estudios. Yo no conozco, o he conocido muy poca gente en mi vida que haya querido dedicarse a la filosofía. Yo no tengo ningún amigo de clase, compañero que se haya dedicado a eso. Todos tienen profesiones más o menos estándar. ¿Os da miedo que, yendo a la realidad y yendo al día a día, en el primer mundo, no se ríe, en el primer mundo, estemos ante el antesala de la desaparición de todo lo que no sea más de tinte científico y, por supuesto, la filosofía, tal y como la entendemos o como la entiende mucha gente, no entraría ahí? ¿Creéis que puede desaparecer de verdad? Por ejemplo, ¿van a desaparecer las carreras si sigue con este nivel tan bajo de alumnos? Pueden llegar a desaparecer, sí. Creo que la universidad tendría que hacer una revisión. O sea, creo que la universidad debería hacer un examen de muchas cosas. Porque es posible que se esté quedando atrás. Replantearse un poco, ¿no? El propio método universitario. No solo con las humanidades. Cada vez las empresas están tomando más gente sin estudios universitarios. Totalmente. Y a veces está más preparada una persona que ha hecho un cursillo por ahí, otro cursillo por allá, o incluso FP, que un universitario. O sea, se tiene que replantear la universidad porque muchas veces ha tendido hacia el titulismo y no hacia el aprendizaje o la formación, y ha generado una situación que yo creo que es de crisis actual. Pero yendo más allá de eso, o sea, yo creo que la universidad tiene que hacerse muchas preguntas y... Los estudios en general, yo creo, Sí. Incluso los primarios. Tenemos una visión como muy industrialista aún, ¿no? De cómo entendemos los estudios. Sí, que va a lo que decía Leonardo da Vinci, que él y otros muchos personajes históricos muy importantes no podrían estar en una universidad porque no encajarían. Y eso debería hacernos pensar qué estamos creando. Pero yendo a lo que dices tú sobre las humanidades, a mí sí me preocupa mucho porque hay una parte... Porque es una realidad, está pasando. Hay una parte de la filosofía que se pregunta sobre la felicidad, sobre dilemas éticos, modernidad. O sea, hay una parte de la filosofía que es muy práctica y que, o sea, más allá de la filosofía, de la metafísica, de las cosas un poquito más que van hacia... O sea, no tiene que ser Hegel. O sea, hay cosas más prácticas para el día, ¿no? Sí, pero para la gente... Vamos a decir que aún hay también un prejuicio de que la filosofía puede ser extremadamente complicada, y hay algunos autores que lo son, y que es aburrida. Y eso es un estigma que tiene, y que evidentemente no estamos de acuerdo en ninguno de los tres, pero el estigma existe, y eso es así, ¿eh? Yo lo que quería decir es que hay una parte de filosofía que es muy útil en tiempos como los modernos, cuando nos preguntamos, oye, ¿qué opinamos del neoliberalismo? Oye, ¿y qué pasa con las pantallas y los teléfonos? Oye, ¿cómo debería ser la educación? Oye, ¿y qué pasaría si tal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cómo tenemos que organizar la sociedad? Todo eso al final son preguntas es filosofía, de la filosofía. Y si se pierde una parte muy importante también de reflexión del ser humano de cómo es crear una sociedad mejor. O sea, al final, todas estas discusiones de bar es filosofía. De, oye, ¿y qué pasa en España? ¿Es una democracia real lo que estamos teniendo? ¿Qué pasa? Es filosofía política, claro. Sí, ¿qué pasa lo que está haciendo Pedro Sánchez con no sé qué? O sea, ojo, entra y venga como un toro. ¿Qué está haciendo? Entra. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa con Broncano? No, en general. Telefónica, ¿eh? Ojo, Sí, hay mucho lío en todos lados, ¿eh? Hay revolución en España, ¿eh? El lío. Pero lo que quiero decir... Antes de que te metes en más jardines. Sí, por favor. que son preguntas muy importantes para nuestra sociedad, para los individuos en la sociedad, y que no nos damos cuenta de que eso es filosofía. O sea, estamos usando la filosofía con otro nombre. Bueno, y la psicología, por ejemplo. Sí, o sea, psicología, yo cuando dice psicología te digo que una parte importante yo lo interpreto como filosofía, porque al final no tenemos una ciencia exacta de cómo funciona el cerebro perfectamente, no lo tenemos. Entramos en la filosofía. Enric, ¿tú crees que la gente joven cada vez piensa menos? Eso, joder, yo no tengo en absoluto ningún dato acerca de eso, pero por mi impresión es que no, al contrario, ¿no? O sea, decíamos, ¿no? Si la filosofía puede desaparecer de la universidad y tal, a lo mejor sí, y a lo mejor es lo que le tiene que pasar. Y a lo mejor es lo mejor que le puede pasar, porque la filosofía, vale, pues que se salga de la universidad y se vaya a otro sitio. Pero al final, la filosofía no va a desaparecer a menos que ahogues al ser humano en un montón de preocupaciones que no le van a dejar pensar en absolutamente nada en ningún momento, ¿no? Porque es que a la mínima que tienes un rato libre, que no tienes nada que hacer y que te estás aburriendo,
si te escuchas un poco te va a salir una pregunta filosófica y te va a decir, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Está bien esto que estoy haciendo? ¿Está bien este camino? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué existimos? O sea, incluso aunque tengamos, lo que tú decías, problemas graves para sobrevivir, salen preguntas. Claro. En las épocas de penurias hay preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué otros están bien y yo estoy tan mal? ¿No crees que ahora, como la gente está tan sobreestimulada y constantemente... yo creo que tú decías que el momento en que la gente se aburre es que ya casi no hay tiempo de aburrirse porque estamos todo el rato con cosas que hacer. Sí. ¿Crees que esto es bueno? ¿O haría falta un tiempo de no tengo nada más que hacer que darle al coco? Yo creo que es un problema, porque sí que efectivamente la filosofía surge, las preguntas filosóficas surgen cuando te aburres. Históricamente además es así, porque los primeros filósofos son gente que no tiene nada que hacer, porque tiene esclavos que se lo hacen todo, ¿vale? Bueno, es la historia de la filosofía, es lo que hay. Era otra época. Y no tenían nada que hacer, ¿y qué hacían? Pues se hacían preguntas, ya está. Pero porque precisamente lo tenían todo cubierto, se aburrían, se hacían esas preguntas. Claro, ahora tenemos este problema, ¿no? A la que me aburro, me conecto y me hago algo, ¿no? Y yo creo que eso sí que es un problema. Porque esas preguntas no se van, siguen ahí dentro. Lo que pasa es que las tienes reprimidas, se te enquistan y te van a salir por otro lado. Yo tengo otra burrada que decir. Dale, por favor. Las que te gustan a ti. Hombre, ya tenemos otro clip. Que creo que la modernidad ha sido un fracaso de un planteamiento en el cual se asumió que la felicidad del ser humano estaba basada en la satisfacción inmediata y lo más rápida posible de las necesidades que le surgieran. Entonces pensábamos que seríamos más felices cuanto más comiéramos, mejor durmiéramos, si quiero jugar un videojuego, si quiero, o sea, satisfacción inmediata de todos los deseos, sexo, todo, o sea, rock and roll, o sea... Te ríes, no te rías. que creo que hubo una fase de la historia de la humanidad en la que se concibió eso como la verdadera felicidad, un bienestar humano basado en... Sí, la pirámide de Maslow ya destruida, o sea, que la tenemos ya, no es ni pirámide, o sea, es una pirámide invertida, lo tenemos todo ya, todo nuestro ocio lo tenemos cumplido constantemente. Y hay una crisis de felicidad impresionante en la sociedad actual, y eso es una realidad. Ese creo que es el fracaso. O sea, el fracaso fue cuando, nuestros padres han vivido penurias y nuestros abuelos, y que creo que cada generación ha vivido mejor que la anterior. Y entonces había una línea que también seguía ese pensamiento de en la abundancia está la felicidad. Y nuestros abuelos, que a lo mejor no tenían tanto acceso a la comida, podrían ver eso como ese proyecto, ¿no? Como la felicidad está en darle todo a nuestros hijos y que nunca necesiten nada. Cuando llega nuestra generación, lo tiene todo. Claro. Tiene el videojuego cuando quiere, el sexo cuando quiere. Bueno, ver... No, pues... eso quizás es debatible, ¿no? Con uno mismo sí. Ah, eso sí. Por eso creo que ha existido siempre, ¿eh? Ya. El onanismo no creo que hubiera... Me refiero el hecho de tener sexo en abundancia en la palma de la mano. Sí. Que no estás partido viviendo de fútbol cuando quieres verlo, el momento a la que también depende, depende de qué equipo eres también. Puede ser una base. Está duro, filosóficamente está duro. Lo que quiero decir es que básicamente nos han vendido que la felicidad está en esa satisfacción inmediata de nuestros deseos y necesidades y el placer por sí mismo. Y cuando lo hemos tenido, yo al menos, cuando lo he tenido, ese momento de plena satisfacción de mis necesidades, ahí miras y no encuentras nada. Y ahí empieza a surgir otro tipo de necesidades. Entonces, creo que perder la filosofía es vendernos a ese programa de proyecto de felicidad basado en ese consumo, en esa forma de satisfacción inmediata de lo que el cuerpo te pide. Es que el cuerpo te va a pedir videojuego, entretenimiento, dopamina. Pero la felicidad no es necesariamente eso. Y si tiramos de los clásicos, la virtud es pensar, es la intelectualidad. A mí, cuando encuentro los vacíos que me aparecen cuando me doy a mis placeres, siempre acabo en un vacío que me lo rescata pensar, leer, tocar el piano, o sea, cosas que de verdad me conectan conmigo mismo. O sea, lo que quiero decir es que perder las artes, las humanidades, la ciencia y el pensamiento es hipotecar o vendernos a una pseudo felicidad hedonística basada en un proyecto que no ha funcionado.
Y que se ha visto que no funciona. A nivel de felicidad. Felices, que está una epidemia. Y esto es evidente que no ha funcionado. O sea, ahí la gente está estresada, no es feliz, está con muchas preguntas vitales. Por eso la autoayuda lo peta, lo revienta. Y la autoayuda no es más que una forma muy fácil de decirte, yo te enseñaré a ser feliz. Y para mí es una equivocación, porque la mayoría de libros de autoayuda, que los odio, son tan facilones que no van a lo que realmente importa, ¿no? No hay 5 claves para ser feliz. Esto es una tontería y una absurdez. Tienes que cambiar tu vida completamente, tu forma de pensar. Todo esto que estamos hablando ahora es pura filosofía. Porque eso sí que no, de momento no hay ningún método científico que pueda calcular cómo ser feliz. ¿No? O que si pones 5 elementos de aquí, 6 de aquí, fórmula de felicidad. Eso no existe. Eso es pura filosofía. Y sigue estando vigente, ¿no? Sí, no, y es irónico porque es que todo lo que estabas diciendo tú, Javi, te lees a Aristóteles, te lees a los estoicos, te lees a Platón, te lees a Agustín y te están diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Entonces es como hemos hecho oídos sordos a toda esa sabiduría Pasa más de 2000 años y estamos igual. Claro, vamos a intentar esto que ya se ha intentado 300.000 veces, a ver si a nosotros nos sale bien, ¿sabes? Es como... Y todos los que han venido antes te dicen, no, es que por ese camino está el vacío, no vas a encontrar nada.